El alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela respondió a una información divulgada por la Embajada de los Estados Unidos en Guyana, desde donde se anunció que realizarían el despliegue de aviones caza bombarderos F-18 en sobrevuelo por Georgetown, que es la capital de Guyana y sus alrededores. En ese sentido, el Ministerio de la Defensa venezolano rechazó este anuncio, manifestando que esto que está ocurriendo aquí, esto que está ocurriendo en este lugar, en este sitio, es parte de las reiteradas provocaciones del Comando Sur estadounidense auspiciadas por el gobierno guyanés, que asumió el rol de nueva colonia norteamericana en este lugar. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Iván Gil, de Venezuela, afirmó que esto constituye una prueba más de las provocaciones, como lo ha denunciado en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro, que se ha activado una maquinaria de guerra contra Venezuela. Ahora fíjense, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, manifestó su rotundo rechazo ante el despliegue de aviones F-18 en el territorio guyanés y sus alrededores. Según el medio nacional que vemos en pantalla, Últimas Noticias, el alto funcionario aseguró que estas acciones significan una amenaza para la paz nacional, puesta la alianza entre el capitalismo y las autoridades de Guyana con el interés de apropiarse de tierras venezolanas. Asimismo, el dignatario aseguró que se trata de provocaciones del Comando Sur en la zona, intentando extender su ola colonialista. Frente a esto, ya ustedes saben, como costumbre de este programa, El Mundo desde el Sur, nosotros les recordamos que a través de estas redes sociales, especialmente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes, ya ustedes saben, han respondido, han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla, contextualizarla para que otras personas participen. Aviones caza F-18 de Estados Unidos sobrevuelan Georgetown, la capital de Guyana, y el portaaviones USS George Washington ronda el Caribe. El gobierno de Venezuela lo considera una provocación del Comando Sur. Pero, ¿qué creen ustedes? Bueno, colocamos 4 opciones. 1 es que Estados Unidos busca una guerra. Número 2, que Estados Unidos protege a la ExxonMobil. La número 3 es que Estados Unidos marca su colonia. Y la cuarta es que Estados Unidos amenaza a Venezuela. Una de esas 4 nos encantaría que respondieran. Probablemente algunos de ustedes dirán, bueno, todas, ¿no? Pero respondan una para ver cuál es la tendencia de todos ustedes. Si no han participado, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en X, también en @TelesurTV, en @El Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @MásGenteDespierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Ahora, vamos a revisar un poco más. En este sentido, vamos a precisar las expresiones del canciller venezolano Iván Gil, quien consideró los hechos como una provocación. Así lo destacó en su cuenta en X. Una prueba más de las provocaciones que desde el Comando Sur de los Estados Unidos se hacen a Venezuela, como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones. Se ha activado una maquinaria de guerra contra nuestro país. Las apetencias de la ExxonMobil no tienen límites. Luego de apropiarse de Guyana, pretenden desestabilizar la región y amenazan la zona de paz concertada por los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, mientras el gobierno de Guyana viola sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo de Argel de 2023, al ceder su soberanía a la potencia norteamericana que amenaza todo un continente. Bueno, ante el despliegue de 2 aviones estadounidenses, o varios aviones, todavía no sabemos la cantidad, en Georgetown, capital de Guyana y sus alrededores, Venezuela emitió un comunicado donde rechaza lo que calificó como reiteradas provocaciones. Textualmente, entre comillas, reiteradas provocaciones del Comando Sur de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado, Venezuela se opone a la ilegalidad de otorgar licencia
para la producción de petróleo por parte de Guyana en espacios del bloque Stabroek. Asimismo, la Cancillería señala que pretenden disponer de recursos energéticos en áreas marítimas aún sin delimitar, lo que compromete directamente al territorio venezolano y los recursos naturales. Ahora, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, denunció la instalación de bases militares del Comando Sur en el territorio del Esequibo. En un acto para la firma y promulgación de la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba venezolana, instó a la población a mantener la guardia en alto, la moral en alto, para defender el derecho a la paz de Venezuela y a su integridad territorial ante posibles agresiones contra la nación suramericana. Recordemos que el mandatario venezolano se reunió con su homólogo de Guyana, Irfan Ali, en San Vicente y las Granadinas, pero este se negó a dialogar con Venezuela. Bueno, para avanzar más sobre este tema, hemos invitado a un amigo de esta casa. Siempre ha estado con nosotros en momentos significativos como este, por ejemplo, donde vamos a hablar de un tema muy delicado. Se trata de Fernando Rivero. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar con más delicadeza que otras veces. Él es magíster en filosofía de la guerra. Por cierto, ¿dónde se estudia eso? Luis, eso se estudia acá en Venezuela, en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, allí en el Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la FAN. Ajá, interesante, ¿no? Porque si ya hablamos de que la filosofía es una especialidad compleja, pues tiene que ver con todo lo que es la comprensión, el conocimiento, el pensamiento, ahora todo eso aplicado a la guerra. Muy bien, exacto. En este momento, Así es. Así es, bueno, entonces, magnífico. Entonces, en ese contexto y de acuerdo con tu especialidad y ante esta realidad, ante estos hechos, filosóficamente hablando y en términos de la guerra, ¿qué está pasando con estos aviones F-18 que están sobrevolando la capital de Guyana, cerca del área por delimitar, que nosotros en Venezuela consideramos que es venezolano? Y además de eso hay un portaaviones norteamericano rondando el Caribe. Filosóficamente hablando, en términos de bélicos, ¿qué está pasando, Fernando? La filosofía política que le ha sentido a la política exterior, digamos, al pensamiento militar de los Estados Unidos, pasa por una comprensión de un mundo en disputa, un mundo en caos, donde además, adicionalmente, no hay sino un concepto muy negativo del ser humano. Y esto se remonta con pensadores como Hobbes, que tiene una concepción del ser humano. Recordemos que él dijo, el hombre es el lobo del hombre, pero también Maquiavelo y otros pensadores. De forma que ya en el siglo XX Morgenthau le da sentido, digamos, a la filosofía política estadounidense en materia de política exterior, es, digamos, el realismo en materia de las teorías internacionales, y en este momento, bueno, los Estados Unidos, en esa simbiosis entre política militar y política exterior, pretenden imponer sus intereses a través de la fuerza, a través de la imposición de lo que es la agenda unilateral, quiero decir, de un solo país, y por ello nosotros vemos el despliegue militar que hay en la región. Hoy nos ocupa el tema de los portaaviones, del portaavión, de las aeronaves que sobrevuelan territorio en disputa, que es legítimamente venezolano, pero también podríamos decir que quiero decir que debemos mencionar lo que ha sido la labor hiperactiva de Laura Richardson como jefa del Comando Sur, sus visitas recientes a Ecuador, Argentina, la nueva base que se crea en el país de la Patagonia, en el país austral, también, por supuesto, la llegada de tropas militares estadounidenses a Ecuador. Digamos que hay toda una planeación militar. Muy bien. Ahora, esa es la explicación, como tú lo has dicho, filosófica de la situación, pero en términos pragmáticos, concretos, objetivos, frente a la realidad que nos ocupa en este instante, ¿qué significa que estén volando aviones F-18 cerca de Venezuela, en la zona que está en discusión, y que haya un portaaviones en el Caribe? ¿Qué nos están indicando? ¿Qué mensaje están señalando? ¿Es quítame la pajita del hombro o es que yo voy con una intención específica a atacar a Venezuela?
Hay una intención abierta, clara, de una agresión contra Venezuela que se viene preparando desde ya hace mucho tiempo. En este momento guarda relación con los intereses geoestratégicos vinculados a las necesidades energéticas de Estados Unidos, toda vez que el conflicto en Ucrania se agudiza, toda vez que en Asia Occidental no cesan las confrontaciones que tiene el sionismo israelí con diferentes pueblos. En el caso de Venezuela, bueno, Venezuela avanza hacia un proceso electoral, el Esequibo está en disputa. ¿Por qué? Porque bueno, hay allí también riquezas naturales importantes. A Venezuela la asiste la razón histórica, jurídica, diplomática, política, tiene de hecho el Acuerdo de Ginebra en 1966, pero los Estados Unidos en este momento están tratando de imponer su hegemonía global frente a las potencias emergentes y reposicionarse en América Latina y en el Caribe. Si un recurso natural pudiéramos asociar a estos operativos militares, es el petróleo o los hidrocarburos. Bueno, el Comando Sur es una de las herramientas usadas por Washington para perpetrar el ataque contra la soberanía de las naciones en América Latina. Ya lo sabemos. La generala, como tú mencionaste, Laura Richardson, presentó un plan ante el Congreso para mantener su presencia militar en el hemisferio. En este contexto, las tropas estadounidenses constituyen una constante injerencia y evidente violación de la soberanía de varios países. Recordemos que el Pentágono mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de las cuales 76 operan en Latinoamérica y el Caribe, en aras de ejercer su hegemonía neoliberal en la región. Esto es un hecho, ¿verdad? Sin embargo, Venezuela es una amenaza inusual para Estados Unidos y no tiene, y extraordinaria, me recuerda nuestro operador, nuestro productor. Pero nosotros estamos viendo, bueno, que tenemos una dificultad en Venezuela con respecto a este territorio venezolano en el Esequibo. Hay una gente de la ExxonMobil que está sacando petróleo, ya no solamente explorando, sino sacando petróleo. Y eso, bueno, ya es un problema. Pero que estén volando aviones de guerra y llegará a ocurrir que se metiera un portaaviones en esa zona, ¿qué significa? O sea, ¿qué reacción puede tener Venezuela? Si Venezuela, por alguna razón, toma la decisión, no estoy seguro que esté en las primeras de cambio, de, bueno, entender esto como una agresión y actuar en consecuencia, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? Considero que Venezuela va a apelar una vez más a una defensa contundente en el marco de su diplomacia de paz. No va a ceder ante los chantajes, pero tampoco va a equivocarse en una decisión apresurada. Eso no lo va a hacer el gobierno bolivariano. Ahora bien, ya Kurtik venía hablando, uno de los jefes del Comando Sur en el año 2015 hasta el 2016 aproximadamente, del Plan Maestro, y hablaba de cómo tomar por asalto a Venezuela. Lo propio, para citar solo otro ejemplo, lo que encontramos allí como evidencia a partir de la demanda que se hizo contra un ciudadano llamado Juan Guaidó, me refiero al contrato Grudó, que le daba sentido a la Operación Gedeón. Allí también había una planeación con mercenarios estadounidenses para invadir a Venezuela. Venezuela ha estado en diferentes ocasiones acechada como consecuencia de la política exterior de los Estados Unidos. Se trata en este caso de una nueva provocación. Ellos están tratando, por una parte, de intimidar al gobierno bolivariano, al pueblo de Venezuela, para que cese el reclamo legítimo sobre el Esequibo. Y por otra, estamos también ante la presencia velada de una amenaza a toda la región. Cuando hablo de esto me refiero a Colombia, país con una multiplicidad de bases militares, en este momento enfrenta un golpe de Estado. Vimos lo propio en relación a lo que ocurrió allí en Ecuador. Una situación interna de carácter policial fue el pretexto para, digamos, iniciar una campaña militar. Y por cierto, en el Pacífico, bueno, también allí en la isla Galápagos, hoy tenemos lo que se llama una de las mini bases. Hoy los Estados Unidos, frente a la situación que está ocurriendo en el mundo y particularmente los vínculos de América Latina y el Caribe con las potencias emergentes, bueno, trata de aleccionar, entre comillas, trata de imponer su política exterior y con ello, por supuesto, doblegar la voluntad de los pueblos. Y no te olvides del caso de Argentina con Milei. Desde luego. La visita allá a Argentina de la Richardson y donde está prácticamente recibiendo en bandeja de plata toda esa zona del sur de Argentina para pasar del Atlántico al Pacífico
por la Patagonia sin mayores problemas. Pero ya que tú estabas mencionando Ecuador, recordemos que tras el estallido social en Ecuador y el decreto de conflicto armado interno que dijo Noboa, el Comando Sur manifestó su presunta intención de controlar la situación. De acuerdo con el portal que estamos viendo ahora en pantalla, Radio Habana, Cuba, en enero de este 2024, la generala Laura Richardson entregó un equivalente a 2,4 millones de dólares en equipamiento militar para las Fuerzas Armadas de Ecuador, de este país latinoamericano, suramericano, aunque el bloque militar estadounidense promete ayudar en medio de la lucha contra el narcotráfico. El gobierno de Venezuela alertó que su interés es de imponerse en la región latinoamericana, la misma que considera su patio trasero, como hemos hablado. Por cierto, hablando de filosofía de la guerra, ¿hay alguna razón por la cual los Estados Unidos decidieron poner a una generala, a una mujer general? ¿Hay alguna intención de provocar algún efecto específico, que sea una mujer y no un hombre? Como también tienen, por ejemplo, a un subsecretario de Estado para América del Sur negro. Y tenían hasta hace poco también un subsecretario de origen colombiano, por ejemplo. Por ejemplo, ese tipo de cosas, por supuesto, no son gratuitas, no son al azar, ¿no? Sí, recordemos que el Partido Demócrata trata de impactar positivamente un segmento del electorado estadounidense. Me refiero a los afro, me refiero a los latinos, me refiero también a un planteamiento que trata, pues, de, digamos, presentarse en el marco de aquello que llamó Obama, la doctrina Obama, el poder inteligente. Y el poder inteligente es una combinación de poder blando con una mano dura en el terreno político-militar. Hoy, Laura Richardson pretende ser la cara amable de una política que en el plano militar es sumamente agresiva, porque los planes que desarrolla la jefa del Comando Sur no es otra cosa que una planeación militar para tratar de imponerle a toda la región los intereses, repito, quiero insistir en ello, por vía de la fuerza, los intereses de los Estados Unidos. En un momento cuando están perdiendo, digamos, incidencia, en diferentes latitudes del mundo. Son acciones agresivas, por supuesto. Pero claro, con el rostro femenino quizás no se nota tanto. Digamos si fuera un rostro masculino, te puedes imaginar lo digamos que es una violación sistemática y permanente del derecho internacional público, tratando de edulcorarla con un rostro femenino. Además que ella está atacando también, por ejemplo, a Telesur, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces ya para nosotros es una enemiga. Bueno, a esto se le suman los intereses del Comando Sur, que estamos hablando, en los recursos naturales de la región. Ella lo ha dicho varias veces. La presencia de este bloque en Argentina lo confirma. Fíjate tú que el portal que estamos viendo ahora en pantalla, El Ámbito, titula Cumbre entre Gobierno y el Comando Sur, las preocupaciones y los pedidos de Estados Unidos. El bloque estadounidense manifestó su preocupación ante la presunta presencia del gigante asiático en la región. China, pues. Esto es parte de las inquietudes de Estados Unidos, donde mantiene un conflicto de intereses por imponer su hegemonía y apropiarse del preciado litio que yace en el subsuelo argentino y también en Bolivia, y también en Chile y en México. El litio es un mineral vital para la industria automotriz, especialmente la vinculada con los carros eléctricos, los vehículos eléctricos, y la tecnológica que durante años ha estado bajo el foco del capitalismo. ¿Es eso principalmente lo que está en manos de Estados Unidos? En el caso de esa zona, el litio, y en el caso de Guyana y Venezuela, el petróleo y el gas, o es todo esto junto. Háblame un poco sobre esto. Se trata, por una parte, de enfrentar para los Estados Unidos con una política de carácter neocolonial que tiene tintes fascistas. Se trata de apoderarse, por supuesto, de los hidrocarburos, pero también del litio, adicionalmente del agua dulce. Recordemos que la Amazonía es hoy un reservorio importante de flora, de fauna, de oxígeno, de agua dulce, en un momento donde además el mundo enfrenta una crisis climática derivada del neoliberalismo, y hay datos concretos de la Organización Mundial para la Salud en relación a la sequía, en relación al daño que esto está generando, no solamente en cuanto a la naturaleza se refiere, sino también a la vida humana. En consecuencia, hoy es importante, y hay que decirlo, el acuífero Guaraní. Hoy controlar ese otro reservorio de agua que tenemos en Sudamérica es de fundamental importancia. Recuerda a los amigos que no saben qué es el acuífero Guaraní,
¿Qué significa eso? Que está en el subsuelo de Sudamérica, específicamente creo que abarca 3 países, pero Sí. explica. Ajá. Sí, abarca 3 países, pero no solamente tenemos allí un reservorio de agua muy importante en el subsuelo, sino también en la superficie. Allí estamos hablando de cerca de 25% del agua potable, del agua dulce de todo el planeta. Estamos Imagínate hablando tú. de una cantidad La tenemos bastante los grande. latinoamericanos. La tenemos acá en Sudamérica y es patrimonio de los pueblos donde se encuentra pues ese recurso Algunos quieren que sea preciado. patrimonio de la humanidad, pero de la humanidad norteamericana. Sí, ellos de hecho en la educación oficial estadounidense presentan la Amazonía y otros lugares del mundo Ajá. como un patrimonio de la humanidad, Sí. para luego poder, en una interpretación, digamos, que apele a esa Como si fuera la justificación Antártida, política, sí, tratar de tomarse esos espacios. Sí, pero en la Antártida quisiera decir, ellos hablan de que allí eso es un espacio protegido por el derecho internacional público, cuestionan la base científica de China, pero ellos pretenden imponer una base de carácter militar. Y lo mismo podríamos decir en el Ártico. La nueva ruta del Ártico, como consecuencia del deshielo ocasionado por el cambio climático, ellos hablan de que hay que preservar esa zona, de que, por ejemplo, la Federación de Rusia no debe hacer, digamos, ningún tipo de explotación económica del área, pero tampoco transitarla, pero ellos, por el contrario, imponen vías de navegación en sintonía con los intereses de sus empresas. Fernando, tú eres experto en filosofía de la guerra. ¿Eres militar? No, No eres militar, pero de todas maneras yo te voy a preguntar, vamos a regresar a Venezuela y al caso de los aviones F-18, el portaaviones y eso que está allí, ese problema que está allí. Sin, por supuesto, revelar si tú has recomendado algo al gobierno bolivariano. Me imagino que te habrán consultado algo, no sé, pero no quiero meterme en ese territorio. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿cuál es el pronóstico de lo que puede pasar? Porque me imagino que muchos venezolanos estarán preocupados que estén rondando aviones de guerra y barcos de guerra, amenazando, porque era bueno, ¿qué va a pasar acá? Y además en época electoral, ¿verdad? Esa es otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves tú en el horizonte inmediato acerca de esta situación? ¿Cuál es la amenaza real, el peligro real? ¿Va a haber alguna situación que debamos tener presente para, bueno, preocuparnos y ocuparnos? en materia de seguridad y defensa de la nación es importante decir en este momento, frente a ese hecho cumplido, de que esto se trata de donde se encuentran operando estas aeronaves, estas tropas de Estados Unidos y también, por supuesto, el portaaviones. Esta es una posible dirección táctica o aproximación. Recordemos que esto no podemos... ¿Qué significa una dirección táctica de aproximación? Un lugar por donde ellos pueden generar operaciones militares para adentrarse en el territorio de Venezuela. Crear una cabeza de playa, dices tú. Una cosa Podría así. ser una cabeza de playa o bien iniciar operaciones por la fachada atlántica de Venezuela, luego el Esequibo, luego avanzar. Y meterse quizás de hacia el manera territorio. subrepticia Sí. por la Ahora, selva guyanesa. no diría de manera subrepticia, creo que va a depender mucho de los escenarios, pero en todo caso, esa es una posible dirección táctica de aproximación, es decir, un área donde ellos vienen realizando todos los estudios de inteligencia. Este tipo de aviones tienen dispositivos para inteligencia. Seguramente allí también vamos a encontrar aviones AWACS, que son los aviones que sirven para control y reconocimiento aéreo y que tienen la capacidad de transmitir información a puestos de comando en tiempo real, y también no podemos descartar la presencia de drones. Alguien podría decir, bueno, pero eso son elucubraciones. No, no son elucubraciones. Lo que ocurre es que en todo portaaviones vamos a encontrar escoltas, otras naves marítimas y ellos no andan naves solos. aéreas que van operando en los alrededores. Ahora, Venezuela de estos tiene portaaviones. un equipamiento importante basado en el apoyo que tenemos en Venezuela de China y Rusia. ¿Tú crees que Venezuela tiene capacidad para disuadir cualquier acción bélica estadounidense y guyanesa? La revolución bolivariana ha incrementado por razones de seguridad de Estado para preservar el Estado-Nación su presupuesto en el ámbito militar. Venezuela cuenta con los aviones K-8 de fabricación china, cuenta con aviones de última tecnología de origen ruso, cuenta también con el sistema de batería S-300, cuenta con más de 100.000 AK-103 que fueron parte de los acuerdos entre la Federación de Rusia y Venezuela, pero además tiene un sistema de radar muy importante que fue fruto de los convenios con la República Popular de China, pero además las lanchas rápidas que hoy juegan un papel fundamental en la defensa
de la revolución islámica de Irán. Venezuela se ha fortalecido, pero lo más importante que tiene Venezuela, Luis, y esto debe conocerlo la opinión pública internacional, es un pueblo digno, un pueblo que tiene una herencia histórica, que es la herencia de los libertadores, y yo creo que eso va a ser un dique de contención, porque aquí hay un pueblo dispuesto a defender la soberanía nacional. Sí, bueno, se nos olvidó poner bueno, ya Diosdado Cabello todos los miércoles en el programa con el mazo dando, coloca siempre en una parte específica del programa un discurso que dio el comandante Chávez cerca del Jardín Botánico, donde decía que ante cualquier pretensión de una llegada, de una invasión yanqui, el comandante Chávez miraba así: bastante montaña hay aquí, bastante selva, bastante mares, bastante pueblo, y después decía bastante de aquella que te conté. No lo puedo decir, yo no lo puedo decir. En la voz del comandante Chávez se escucha bien claro, pero en la voz mía se puede ver como una grosería. Lo que sí está claro es que hay un pueblo, como tú dices, que está dispuesto a enfrentar. Y disculpa que me apasione, porque yo soy venezolano. Vamos a revisar la encuesta que hicimos al principio y vamos a ver qué respondieron, ¿no? Aviones Casa F-18, una flotilla de aviones de Estados Unidos sobrevuela Georgetown, que es la capital de Guyana, y el portaaviones USS George Washington ronda el Caribe. El gobierno de Venezuela, por supuesto, lo considera una provocación del Comando Sur. Ahora le preguntamos a la audiencia, ¿qué cree usted que es? 30% piensa que Estados Unidos está buscando una guerra. 30%. 22% piensa que Estados Unidos protege a la ExxonMobil. 9% dice que Estados Unidos está marcando su colonial. Y 39% piensa que Estados Unidos amenaza a Venezuela. Claro, son 4 respuestas, pero que pueden ser complementarias, ¿eh? Así que bueno, ahí está. Gracias, Fernando. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, y gracias. Hoy viniste con una información bastante interesante. Yo voy a concluir en nombre de todo el equipo con esta expresión. Normalmente nosotros hacemos una reflexión basada en nuestras propias interpretaciones, pero hoy no voy a ser yo ni nadie del equipo el que ha redactado estas conclusiones. ¿Quién la redactó? Bueno, para este caso tan delicado, vamos a dejar en palabras de Simón Bolívar algunas reflexiones fundamentadas en un evento histórico muy significativo. En 1818 llegaron a Venezuela 2 embarcaciones, de Estados Unidos, por cierto, donde a través de una inspección se encontraron armas y se llegó a la conclusión de que el armamento estaba destinado a tropas realistas, por cierto, por ahí por el lado de Guayana, y por tanto las naves fueron confiscadas por los patriotas venezolanos. ¿Y qué pasó? Bueno, el gobierno de Estados Unidos envió a un agente para recuperar los 2 barcos, pero Bolívar respondió: el amo del reino más poblado sería bien pronto señor de toda la tierra. Por fortuna se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Y en el contexto de las discusiones sobre este asunto con el agente gringo, el 7 de octubre de 1818, el Libertador sentenció de esta manera: parece que el intento de usted es forzarme a que alterne los insultos. No lo haré, pero sí protesto a usted que no permitiré se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo lo ofende. Esto lo enfatizó el padre de la patria a Estados Unidos y a todo el mundo desde el sur, Fernando.